Obtener información geográfica. En esta actividad el objetivo es obtener los datos para realizar las actividades siguientes del curso. Y está organizada de manera que cada persona ha de obtener los datos de un municipio distinto. Es decir, las actividades siguientes son iguales para todos, pero cada persona lo realiza sobre sus datos particulares. Entonces este documento está estructurado de la siguiente manera. Después de este primer apartado de introducción, en el apartado segundo se describen los datos y metadatos que hay que obtener. Tenemos que obtener la zona de trabajo y una serie de capas, y adicionalmente un plano callejero en formato PDF. Y para cada uno de estos datos numerados hay que realizar una ficha de metadatos. En el resto de apartados del documento se muestran fuentes de datos para obtener cada una de estas capas de datos. Lo que voy a ir haciendo en este vídeo es mostrar cómo descargarse algunas de estas capas. No voy a desarrollar los metadatos. Vamos a comenzar obteniendo la zona de trabajo. Dado el municipio que tenemos asignado, lo que tenemos que obtener en primer lugar es el polígono del término municipal. Y a partir del polígono, el mínimo rectángulo que lo contenga. A partir del mínimo rectángulo, lo que obtendremos a continuación será los números de hoja cartográfica, pues según varias representaciones, para determinar las zonas que contienen a nuestro municipio. De esta manera, cuando hagamos consultas en alguna web de la Junta de Andalucía o del Instituto Geográfico Nacional, en lugar de consultar por el nombre del municipio, consultaremos por el número de hojas cartográficas, de manera que nos descarguemos todos los datos necesarios para cubrir el término municipal de nuestro municipio. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es obtener una capa con los términos municipales y a partir de ella seleccionar el polígono del término municipal de nuestro municipio. Una vez tengamos ese polígono, lo que haremos será obtener el rectángulo que lo envuelva. Para obtener la capa de términos municipales de Andalucía, podemos acceder directamente al apartado de descarga de información de la web de DERA de Andalucía. Aquí tenemos los distintos temas de las capas y los formatos para descarga. La capa de los términos municipales se encuentra en este apartado, en el de límites administrativos. Podemos descargarlo en formato Shapefile o GeoPackage. Lo voy a descargar en formato GeoPackage. Es un archivo comprimido y dentro tenemos el GeoPackage. Entonces lo que voy a hacer es venirme a la carpeta de trabajo. Tengo SIG datos, voy a poner el nombre del municipio. Y el criterio que voy a seguir es incluir una carpeta con el nombre de cada organismo del que me descargo la información. En este caso, el DERA. Y aquí tengo el GeoPackage. Entonces, se puede hacer todo desde QGIS y desde R. Yo lo voy a ir haciendo desde R. Tenemos las indicaciones si hubiéramos obtenido un Shapefile, o bien todos los archivos Shapefile en formato zip, o también lo tenemos aquí para GeoPackage. Como me he descargado el GeoPackage, copio estas instrucciones y me vengo a RStudio. Tengo lo último que tenía de la anterior actividad. Creo un nuevo script y lo voy a salvar y le voy a llamar práctica 02. Y aquí pego el código, cargo el paquete SF. Esto lo puedo limpiar, que era lo que tenía del otro día. Y aquí tengo en este árbol de directorio, con el criterio que he seguido, pues tengo datos, Lanjarón, DERA y el GeoPackage. Con esta función lo que hago
es consultar las capas que tiene. Aquí al principio me indica el nombre de las capas. Entonces aquí tengo la capa T1301 término municipal. Pues leo en esta variable de este geopackage la capa indicada. Y aquí me indica el CRS de la capa, las características de dimensiones, los elementos que tiene en 4 campos de tipo multipolígono. A continuación lo que voy a hacer es obtener el mínimo rectángulo que envuelve al término municipal. Copio el código. En primer lugar lo que hago es seleccionar mi término municipal. Con esta función obtengo el mínimo rectángulo que lo envuelve. Y aquí tengo los vértices. Y esta otra lo que hace es transformar ese rectángulo en una capa. Y es lo que tengo en esta variable. La muestro. Y a continuación muestro también el polígono del término municipal. Con eso tengo mi zona de trabajo. Entonces tengo que obtener todos los datos que queden dentro de este rectángulo. Y eso es lo que usaré en actividades posteriores. Aquí tengo representado el resultado. El documento está hecho para este municipio. Pero insisto, cada persona debe hacerlo para el municipio asignado. Lo que vamos a hacer es salvar estos datos en un nuevo geopackage, que lo voy a almacenar en la carpeta con el nombre del municipio. Copio el código. Lo que hago es escribir la variable que contiene el polígono del municipio sobre un nuevo geopackage y le asigno este nombre de capa. Y lo mismo para el rectángulo envolvente. El criterio de nombres a usar se indica en el documento. Para consultar el resultado podemos ver las capas que tiene el nuevo geopackage. Una manera de consultar información en varias webs oficiales es mediante el número de hojas de los distintos mapas topográficos nacionales. Resulta que tenemos cuadrículas a distinto nivel de detalle. Las MTN 25, el mapa topográfico nacional, de tamaño 25, de tamaño 50. En la Junta de Andalucía también se usan otras de tamaño 10. Vamos a empezar obteniendo las del Instituto Geográfico Nacional para estos dos tamaños. Tenemos que ir al centro de descargas. Aquí tenemos el apartado de información geográfica de referencia. Dentro de este apartado buscamos el apartado de cuadrículas cartográficas y simplemente pulsamos sobre descargar. Aceptamos los términos de licencia y comienza a descargarse. Lo hacemos exactamente igual que antes. Entonces nos venimos al apartado del código y aquí con la estructura de carpeta que tengo leo el archivo, las páginas de tamaño 25. Para hacer operaciones las capas con las que trabajemos tienen que tener el mismo CRS. Lo que hago es transformar la capa que tiene el mínimo rectángulo del término municipal y le asigno el CRS de las cuadrículas que acabo de leer. Con esta función recorto las cuadrículas mediante el rectángulo. Me sale un aviso de que ha considerado unas geometrías constantes que podemos ignorar y aquí lo que obtenemos son el número de las hojas de las cuadrículas del MTN 25 que están dentro de nuestro término municipal. Lo que voy a hacer es copiarlas y tenerlas en un documento, ya que voy a tener que usar estos números con relativa frecuencia. A continuación voy a obtener las cuadrículas de tamaño 50. Exactamente igual que antes.
En este caso no tengo que transformar el CRS porque es el mismo de antes. Obtengo las cuadrículas con el mismo aviso y obtengo los números. Tengo las páginas 1026, 1027, 1041 y 1042. Y la 1026 se divide en 4 de tamaño 25. Entonces, no necesito todas de la 1026, solo necesito la 1026 4. Lo mismo de la 1027, necesito la 1027 3. De la 1041 necesito la 2 y la 4. Y de la 1042 la 1 y la 3. Entonces con eso tengo esas páginas. Para no perder esta información, y a veces me puede interesar representarla, lo que voy a hacer es guardarla en el GeoPackage, donde tengo el polígono del municipio y el mínimo rectángulo. Y aquí puedo consultar las capas que tengo. Lo que suelo hacer generalmente es también usar QGIS. Me vengo aquí al apartado de datos, le doy a actualizar y aquí están las carpetas que hemos creado y voy a ver el GeoPackage que acabamos de crear. Por ejemplo, añadimos la del mínimo rectángulo envolvente y la del polígono. La del mínimo rectángulo nos va a interesar verla sin relleno. Y aquí, si queremos, también podemos comprobar las cuadrículas que hemos añadido. Como tiene un CRS distinto y hay varias posibilidades de hacer la conversión entre CRS, nos ofrece distintas posibilidades. Cualquiera de ellas nos vale. Aquí nos muestra unas cuadrículas que son las de 25 y las de 50. Estas son las de 25. Tenemos esta línea aquí y estas son las de 50. Pues a continuación lo que vamos a hacer es obtener las hojas del mapa topográfico de Andalucía. Y las podemos descargar del mismo sitio donde habíamos descargado la parte de los municipios de Andalucía. Ya tenía abierta la página, la tenemos en el apartado 2 y lo podemos descargar. En este caso lo voy a descargar como Chapefile. Pues ya ha acabado de descargarse. En este caso lo que voy a hacer es copiar todo el archivo y así vemos cómo se trata también un archivo zip con chapefiles. Me vengo a la carpetadera y lo pego aquí. Entonces, para que sea posible tratarlo conjuntamente, hay que cambiarle el nombre e insertarle SHP para indicar que contiene chapefiles. Entonces vamos a venirnos a copiar el código para tomar la cuadrícula 10 y lo modificaremos adecuadamente. Lo que voy a hacer es leerlo como leí el GeoPackage. Aquí tengo el GeoPackage. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el chapefile comprimido. Aquí lo tengo en Dera. Tomo el nombre del archivo. Y pruebo a ver si funciona. Aquí tengo que obtener las capas. Y efectivamente tengo las capas. La capa que me interesa es esta, la de cuadrícula 10. Tengo que indicar este nombre de archivo y el nombre de capa. Y la variable es cuadrícula 10. Aquí tengo la capa. Es un R Chapefile y con las características que ya conocemos. Es el mismo CRS de la capa del municipio y del rectángulo envolvente. Y aquí tengo la cuadrícula. Para obtener los números de páginas, aquí los tengo. En este caso, al ser la cuadrícula más pequeña, pues tengo más páginas.
Entonces, cuando necesite descargarme algo a nivel 10, tengo que acceder a todas estas páginas. Si lo necesito a nivel 25, a estas páginas. Y a nivel 50, solamente a estas páginas. Por último, lo que voy a hacer es guardar esta cuadrícula también en el GeoPackage. Y aquí me muestra las capas que hay. Y si la quiero ver en QGIS, ya me aparece aquí. Ahí tengo la cuadrícula de 10. Pues con esto tengo determinados los datos y la zona de trabajo por completo. Las mismas operaciones que he hecho en R también se pueden hacer en QGIS. Aquí se indican las opciones del menú para obtener el mínimo rectángulo que envuelve una capa, o bien para recortar las capas mediante ese rectángulo. A continuación vamos a ver el apartado de capas temáticas. Para obtener las capas temáticas podemos obtenerlas del DERA, que ya lo hemos visto. Aquí nos aparecen los distintos apartados que hay y a continuación tenemos una descripción para cada apartado de todas las capas que contiene. Por otro lado, podemos usar datos del centro de descargas del CENIC y de línea que veremos en el apartado siguiente. Y por último, la fuente que se sugiere es OpenStreetMap, que es el que voy a mostrar aquí brevemente. Aquí accedemos directamente a la página para obtener los datos de España y aquí podemos descargarlos para cada autonomía y ciudad autónoma. Entonces lo tenemos en 3 formatos. Los que yo he visto que son directamente tratables son en formato OSM PBF y Shapefile. Entonces podemos descargarlo en cualquiera de los dos y tratarlo desde R o desde QGIS. Pues ya se ha completado la descarga y voy a seguir con la actividad. Aquí se nos muestra cómo leer las capas de los dos formatos. En este caso solamente he descargado el formato de OpenStreetMap. Copio el código. La librería SF ya está cargada. Y lo que tengo que hacer es llevarlo a esa carpeta. Y aquí tengo la lista de capas. La capa se llama puntos, líneas, multistrings. Si quiero verla, pues es de ayuda QGIS. Muy diverso. Ahora lo que voy a hacer es quitarla, porque no la necesitamos. Pues con esto descargaríamos los datos de DERA, de OpenStreetMap, ya veremos del CENIC, de Linea, de cualquier fuente de datos pública, y obtendríamos una serie de capas temáticas, las que se indican en la lista de capas, en el apartado datos. A continuación vamos a ir al apartado de ortofotografía, MDT, Cartociudad y Corine Lancover. Para la ortofotografía y el MDT voy a mostrar cómo se descargan en los dos casos, para el CENIC y Linea, pero solamente tenemos que descargar cada uno de estos elementos en uno de los sitios, el que queramos. No es necesario que descarguemos la ortofotografía 2 veces o el MDT 2 veces. Cartociudad y Corine Lancover están en el sitio web de CENIC
y el plano callejero está en línea. Vamos a comenzar accediendo al centro de descargas del CENIG. Abrimos la web. Si queremos descargar una ortofotografía, tenemos que ir al apartado de fotos aéreas, ortofoto PENOA de máxima actualidad. Aquí tenemos fotos e imágenes aéreas. Por aquí buscamos ortofoto PENOA, aquí tenemos provisionales, ortofoto PENOA de máxima actualidad. Y aquí podemos acceder por mapa o por listado. Como tenemos los números de páginas, lo más adecuado es acceder por listado. Aquí tenemos los productos, que también podemos acceder directamente. Comprobamos que tenemos seleccionado ortofoto PENOA de máxima actualidad y nos venimos a la hoja del mapa topográfico nacional de 50. Y aquí podemos introducir el número de hoja. Los números de hoja los tenemos aquí. Estas son las de 50. Pues la primera es la 1026. Mi recomendación es teclearla. ¿Por qué teclearla? Porque hay veces que no la toma, si la pegamos. Entonces aquí nos aparece, vemos el código, que tenemos la 1026, que es la consulta que hemos hecho, y viene un sufijo para cada una de las 1026. Tenemos desde el 1 hasta el 4. Pues si miramos nuestras páginas, a más nivel de detalle, la de nivel 25, de la 1026 solo necesitamos la 4. Pues nos venimos aquí, 1026, la 4. Y lo que hacemos es, podemos descargarlo directamente, pero lo más cómodo es añadirlo al carro de descargas. 1026, 4. Son estos tres archivos. Y puedo seguir haciendo consultas. Una vez que ya las tengo todas seleccionadas, lo que tengo que venirme es a la cesta de descargas. Y tengo todos esos archivos. Le doy iniciar descarga, acepto las condiciones de uso, puedo rellenar una encuesta y aquí tengo los archivos. Se pueden descargar todos usando Java o bien descargar de uno en uno. Lo que he hecho ha sido mover los archivos descargados a la carpeta ortofoto dentro de la carpeta CENIG y aquí los tengo. En total ocupa 4,46 GB. Si quiero hacer la comprobación, pues me puedo venir aquí a CENIG, tengo ortofoto y puedo añadir las ortofotos para comprobar que está cubierta toda la zona del municipio. Esta es la zona que necesitaré después. A continuación, pues para descargar el MDT el procedimiento es el mismo. Tengo que buscar el apartado de modelos digitales de elevaciones y allí elegir algunos de ellos. El MDT-05, el MDT-25. A mayor resolución espacial, más tamaño. Pero en este caso el MDT ocupa muy poco en comparación con la ortofotografía. Vengo al centro de descargas, busco modelos digitales de elevaciones y aquí tengo modelos digitales del terreno. Este es de 2 metros, este es de 5 metros, de 25 metros. Entonces
Por ejemplo, puedo obtener este de 25 metros. Por listado, como he hecho antes, compruebo el producto que tengo seleccionado, que es modelo digital del terreno, y repito exactamente el proceso que había hecho antes. Al igual que antes, una vez descargados todos los archivos, los sitúo en la carpeta CNIG MDT. Y aquí los tengo. Puedo ir a QGIS y comprobar el resultado. Como le va asignando una escala de grises a cada banda por separado, se notan estas uniones. Ya veremos que cuando los unamos todos en uno, no habrá esta diferenciación entre los archivos descargados. Y vemos que efectivamente los archivos descargados son los que necesitamos para nuestra zona de trabajo. A continuación vamos a descargar los archivos de Corine Lancover. Está en el apartado de Información Geográfica Temática. Venimos al centro de descargas, Información Geográfica Temática, y aquí tenemos Corine Lancover. Por listado, en este caso no es relevante porque aquí nos indica que la unidad de descarga es toda España. Está en formato GeoPackage. Entonces el acceso por listado, pongamos lo que pongamos, nos va a descargar lo relativo a toda España. Vamos a poner nuestra página inicial. Y aquí tenemos el Corine Lancover para distintos años y en distintos formatos. Pues tomamos la fecha más reciente. La tenemos en Geodatabase, que es un formato para Esri. Mi recomendación es descargar el GeoPackage. Nos venimos aquí, lo añadimos a la cesta de descargas como hemos hecho antes y lo descargamos. Una vez descargado, tenemos en la carpeta CNIC la subcarpeta Corine Lancover. Y aquí tenemos el archivo zip. Si miramos dentro lo que hay, tenemos el GeoPackage y otra serie de archivos adicionales. Los archivos adicionales los necesitamos también. Entonces lo vamos a descomprimir todo en esta carpeta. Y como el zip no lo necesitamos, si queremos ahorrar espacio, lo borramos. Entonces aquí tenemos el GeoPackage y otra serie de archivos que veremos en su momento. Si queremos verlo con QGIS, y hay varias capas. Las CHA son de cambios y Corine Lancover son estas capas. La de Canarias está aparte y aquí tenemos el del resto de España. La añadimos y aquí la tenemos. Podemos ver representación de colores para la zona de trabajo, que está correcta. Es una capa que describe la ocupación del suelo. Por último, vamos a obtener el archivo de Cartociudad. Está en el apartado de Información Geográfica de Referencia. Venimos al centro de descarga, Productos, Información Geográfica de Referencia y aquí está Cartociudad. Es por provincia, en cualquier caso podemos acceder por listado. Ponemos el número de hoja, cualquiera de ellos. Y aquí nos aparece GeoPackage para Granada, de Cartociudad. Lo descargamos. Una vez lo tenemos descargado, lo hacemos como con los anteriores. Creamos la carpeta Cartociudad dentro de CNIG. Y aquí tenemos el archivo comprimido que contiene el GeoPackage para Granada. Entonces vengo a QGIS. Tengo varias capas, la de manzana, la de portal. Cualquiera de ellas me vale para comprobarlo. Por ejemplo, portal.
Y aquí tengo los portales que hay en los distintos municipios. Con esto ya he mostrado cómo descargar las distintas capas del centro de descargas del CENIG. A continuación vamos a ver cómo descargar estas mismas capas, no todas, pero varias, de la web de Linea. Por ejemplo, la ortofotografía, en este caso es más pequeña. Solo tenemos que descargarla de un sitio. Pues podemos descargarla del CENIG o de Linea. Lo que tenemos que hacer es acceder a la web. Y aquí tenemos una serie de productos disponibles. Por ejemplo, si queremos ortofotografías, pues tenemos que venir aquí y buscar ortofotografías digitales de Andalucía. Seleccionar la más reciente. Y nos aparecen las páginas en las que se dividen los archivos de la ortofotografía en color para ese año. Entonces tenemos que movernos con el ratón, pulsando, soltando y arrastrando, venirnos a la zona de nuestro municipio y aquí tenemos las páginas. En este caso no aparece un menú para consultar las páginas, pero sí tenemos las páginas numeradas. Nos venimos a nuestro archivo de páginas y tenemos que buscar la 1026, 43, 1026, 44. Pues sabiendo la zona donde estamos aquí, pues la 1041, 1042, se trata de tratar de reproducir el rectángulo. 1042 están aquí. Pulsando sobre cada una se van seleccionando, que deben ser estas: la 1042, 33 y 32. Aquí están, la 1042, la 11, la 12, la 13, la 14, la 21, la 22, la 23 y la 24. Ahora sí tengo las 6. De la 1041 tengo la 41, 42, 43 y 44. 41, 42, 43 y 44. ...13, 14, 23 y 24. 1026, 43 y 44. Conforme la he ido seleccionando, se han seleccionado aquí. También podría haberlas buscado, pero es más fácil buscarlas por el mapa. Una vez que ya tengo seleccionadas todas las hojas que necesito, le doy a añadir a la cesta. Y aquí ya puedo ver la cesta o descargar. Para realizar la descarga me pide que me identifique. Una vez me he identificado, aquí tengo todos los archivos. Lo que puedo hacer es o descargarlos uno a uno o generar un zip. Una vez lo ha generado, lo descargo. Y aquí tengo en la carpeta Línea y la subcarpeta Ortofoto los archivos que he descargado. Si quiero comprobarlo, me puedo venir a QGIS . Aquí tengo todas las ortofotos. De la misma manera, podemos descargar el MDT. Venimos aquí y buscamos, y aquí tenemos modelos digitales de Andalucía, modelo digital de Andalucía a 10 metros, del 2008-2009. Si lo seleccionamos, lo que vemos es que se pierde la selección que habíamos hecho anteriormente. No nos queda otra que seleccionar otra vez las mismas páginas. Y lo hacemos exactamente igual que lo habíamos hecho antes. Añado los productos a la cesta.
añado los productos a la cesta. Si tengo productos añadidos anteriormente, pulsando sobre quitar se borran. Y una vez que tengo los archivos que quiero descargar seleccionados, pulso sobre descarga. Genero el zip y lo descargo. Una vez lo hemos descargado y lo tenemos en la carpeta correspondiente, línea MDT, tenemos el zip y lo que vemos es que contienen muchos archivos zip. Los descomprimimos. Y este ya lo podemos borrar. Entonces dentro de cada uno de ellos está el archivo correspondiente. Vamos a ver si lo puede tratar QGIS. Este es el MDT. Entonces el inconveniente que tiene es que tengo que ir seleccionando cada uno de ellos, no puedo añadirlos de golpe. Lo que he hecho ha sido desarrollar un fragmento de código en R que permite descomprimir todos los archivos de una carpeta. Y lo tenemos aquí. Entonces nos podemos venir a RStudio y aquí tenemos el código para descomprimir. Tenemos que cargar la librería utils. Esta es la función de descomprimir que se le pasa a una carpeta. Y aquí tenemos datos, Lanjarón, línea, MDT. Y ahí los ha descomprimido todo. También lo podríamos haber hecho manualmente. Entonces si los organizamos por tipo de archivo, aquí tenemos los zip y los archivos resultado de descomprimirlos. Lo que podemos hacer es borrar esto. No lo puedo borrar alguno porque QGIS lo tiene abierto. Como he añadido uno aquí, lo que voy a hacer es este de aquí quitarlo. Y ya con eso sí se puede eliminar. Entonces, aquí tengo todos los archivos del MDT descomprimidos y puedo trabajar con ellos directamente. Puedo traer, los pongo aquí al principio. Esos son los MDT y mi zona de trabajo. Pasa lo mismo que con los MDT que había descargado del CENIG. La asignación de colores se hace individualmente y como son archivos independientes, a cada uno le asigna una escala distinta. Cuando los unamos, veremos toda la extensión uniformemente. Nos falta por descargarnos el plano callejero en formato PDF y eso lo tenemos en el apartado Planos callejeros de Andalucía. Venimos aquí, vamos a la cesta y eliminamos todo lo que hay. Y venimos a Planos callejeros de Andalucía. Aquí está, tenemos 3 planos y cabeceras municipales. Nos situamos en la zona en la que estamos y aquí está seleccionado. Lo añadimos a la cesta. En este caso no hace falta generar el zip, le podemos dar directamente aquí a descargar. Y una vez lo hemos descargado, lo tenemos dentro de la carpeta línea, la subcarpeta plano. Para comprobarlo, pues podemos abrirlo. Y aquí vemos el plano del municipio. Con esto es suficiente, no tenemos que añadirlo a QGIS. La ortofotografía y el MDT es suficiente con descargarlos una vez, de uno de los sitios, del CENIG o de línea.
cualquiera de ellos de cualquiera de los dos sitios. Por último, vamos a descargarnos bandas de satélite. Para las bandas de satélite también tenemos dos sitios de descarga, pero solamente tenemos que descargarlas de uno de ellos. En este vídeo voy a mostrar los dos. El primer sitio que tenemos aquí es el de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Accedemos al sitio web de Copernicus y lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Una vez registrados e identificados, podemos acceder a descargar la información que necesitamos. Tiene dos opciones, la parte de visualizar y la parte de buscar. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos, pulsando, arrastrando y soltando el ratón, en la zona de interés. Entonces, aquí podemos visualizar productos o bien buscar productos. Podemos seleccionar una fecha. Si le damos aquí a la última fecha disponible, pues nos muestra distintas posibilidades. Por ejemplo, podemos ver el color verdadero, falso color, el índice de vegetación. Ahora mismo se está cargando. Aquí podemos ver el color verdadero para nuestra zona de interés. Este es el color falso, o este es el índice de vegetación. Nos tenemos que venir aquí a búsqueda y seleccionamos de qué satélite queremos, de Sentinel-2. Podemos elegirle un rango de tiempo y dándole a buscar lo que tenemos es que nos muestra una serie de productos y vemos distintas zonas. Podemos verlos así. Si queremos asegurarnos de cuáles son los que realmente necesitamos, lo que podemos hacer es definir un área de interés, que se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, yo lo voy a hacer subiendo un archivo que puede estar en formato KML o KMZ, tiene que tener este CRS, el 4326. Pues lo que voy a hacer es subir el archivo correspondiente al rectángulo del municipio y así realizo la consulta exclusivamente para el área que me interesa, porque en esta situación no sé si me tengo que descargar un archivo, 2 o 4. Entonces lo ideal es seleccionar un área concreta y como la tenemos definida, nos venimos aquí y ya he contemplado esa posibilidad y tenemos el código para generarlo. Tenemos el rectángulo envolvente del municipio y lo proyectamos cambiando el CRS. Y a continuación lo salvamos en formato KML usando ese driver con STBrite, con la misma función que hemos guardado anteriormente los GeoPackage. En la carpeta Lanjarón, datos Lanjarón. Entonces si nos venimos a nuestra carpeta de trabajo, aquí tenemos el archivo que acabamos de generar. Venimos a la web y definimos el área de interés. Tomamos la carpeta de trabajo y lo subimos. Y ahí lo tenemos. Esa es nuestra área de interés. Nos podemos venir de nuevo al apartado búsqueda y hacer la búsqueda para ese área de interés. Aquí podemos ver el resultado en este caso. Necesitamos descargar 2 archivos. Antes nos aparecían más y vemos que necesitamos exclusivamente 2.
Aquí está nuestro área de interés y necesitamos este archivo, que si lo marcamos nos salen los que hay disponibles, y este otro, exactamente igual. Tenemos que fijarnos en el nombre del archivo. Aquí aparece la fecha. Descargamos los dos de la misma fecha. Vamos a descargar el más reciente. Del 2A, aquí le podemos dar a descargar. Y nos venimos al otro. Del 2A también le damos a descargar. Una vez hemos descargado los archivos, los ponemos en nuestra carpeta. He creado una carpeta ESA y los he incluido aquí. Ya veremos que nos interesa trabajar con ellos de forma comprimida, pero si queremos comprobar su contenido, pues vamos a la carpeta que nos indica, que era GraneUille y MGData, y aquí tenemos las distintas bandas. Nos indica la carpeta la resolución de ellas. Una cualquiera, pero lo que hacemos es copiarla. Es exclusivamente para hacer la comprobación. Y la extraemos en esta carpeta. Y lo mismo con la otra. Voy a tomar la misma banda que había tomado antes, que es la 4. Aquí tenemos las dos bandas 4 y la única diferencia es este componente del nombre, que nos da la zona exacta. Nos venimos a QGIS y aquí tengo de la ESA dos bandas. En realidad con esta tendría suficiente. Esta lo cubre todo, pero como se solapa, por eso me indicaba las dos. Si quisiera optimizar el tratamiento de estos datos, con esta me valdría. Pero voy a trabajar con las dos. Por último, vamos a descargar también las bandas de los satélites Landsat. Accedemos a la web. Nos ofrece un tour. Lo podemos hacer y lo que tendríamos que hacer es registrarnos. Yo ya estoy registrado, simplemente me tengo que identificar. Una vez identificados, lo que tenemos que hacer es movernos a nuestra zona de interés. Con el ratón y la rueda nos situamos. Y ahora nos venimos a los conjuntos de datos y seleccionamos que queremos Landsat 8 y le damos añadir los conjuntos de datos seleccionados. Nos indica cuántos hay del Landsat 8 y nos lo muestra en la zona en la que nos hemos situado. Como hay muchos conjuntos de datos, nos interesa establecer algún filtro adicional. Nos podemos venir aquí y para el conjunto de datos que hemos seleccionado de Landsat 8 nos muestra los filtros disponibles. Entonces, por ejemplo, podemos elegir la fecha. Si queremos una fecha reciente y podemos poner, nos indica el formato. Ya hemos añadido ese filtro y ahora le damos a aplicar filtro. Y los conjuntos de datos pues se han reducido a 7. Hay 7
conjuntos de bandas que cumplen ese requisito. Entonces por aquí podemos movernos, podemos ir al anterior o al siguiente, vemos la fecha, vamos a seleccionar el último disponible. Vemos la cantidad de nubes que hay, que también podríamos haber puesto condiciones sobre eso, pero no vamos a profundizar en este tema. Lo único que hacemos es, en este caso, si este es el conjunto de datos que nos interesa, el último es descargarlo. Y aparecen varios elementos. Las bandas son este archivo y adicionalmente aparecen otras imágenes que podemos ver. Con este es suficiente. Y con eso ya empieza a descargarse. Pues ya tengo el archivo descargado. Lo tengo en la carpeta USGS dentro de Lanjarón. En este caso, como estoy trabajando con Windows 10 y esto es un archivo TAR, no me deja acceder como a los zip para sacar solamente uno. Ya digo, trabajaremos con los archivos de satélite comprimidos, pero en este caso, para comprobarlo desde QGIS, voy a extraer su contenido, sin borrar el comprimido. Para este satélite, un solo conjunto de bandas nos cubre toda la zona de interés. Y con esto tenemos todas las bandas necesarias. En el ejercicio lo que se pide es elaborar la ficha de los metadatos para cada uno de los datos descargados. Tenemos que comprobar que tenemos las capas temáticas seleccionadas y para cada uno del resto elaboramos nuestra ficha con los metadatos.